buenas tardes. Tiempo de entrevista, tiempo de analizar la actualidad aquí en Canarias al Día en Mírame Televisión. Una actualidad que, como hemos ido contando en las últimas semanas, está pasando también por lo que ocurre en el territorio del Sáhara Occidental, después de ese anuncio del gobierno de Pedro Sánchez de cambiar su política exterior con respecto a Marruecos y al Sáhara y apoyar la propuesta de autonomía, de soberanía que planteaba el Reino de Marruecos para el Sáhara desde el año 2007. Este cambio pues está generando lógicamente muchísimas reacciones. Antes de que todo esto ocurriera, nuestro invitado de hoy ya publicaba un extenso trabajo del que hoy vamos a hablar sobre el Sáhara Occidental, y lo hacía, eso sí, vamos a ver la portada de este libro, hablando del papel de Estados Unidos en la guerra del Sáhara Occidental. Así es como se llama esta obra del historiador Domingo Garí, que ya nos acompaña en esta mesa y con el que vamos a hablar un poco de este trabajo, pero también de la actualidad en torno al Sáhara Occidental. Domingo, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, David, muchas gracias por invitarme. La verdad es que llevaba tiempo queriendo tener esta entrevista, pero la realidad es que con la actualidad que tenemos en estos momentos era una entrevista, yo creo que todavía más necesaria. Domingo, ¿cómo surge la idea de este trabajo? Bueno, la verdad que es un poco azaroso como llego ahí. Yo llevaba un tiempo ya, como una década más o menos, haciendo investigación sobre geopolítica, pero me había centrado en las islas, ¿no? En Canarias. Y a partir de un momento determinado empecé a encontrarme con la posibilidad de, digamos, ver documentación de fuentes de primera mano de los norteamericanos que empezaban a hablar, que me daban información sobre la cuestión del Sáhara Occidental. Entonces ya vi como un filón ahí y vi la posibilidad. Me puse en contacto con distintos archivos estadounidenses. Les escribí, ¿no? Soy profesor de la Universidad de La Laguna, me presenté y tal, y les escribí, les pedí información sobre el tema que yo quería abordar, ¿no? Que era el papel de los Estados Unidos en el conflicto del Sáhara Occidental. En realidad, el libro concluye el grueso del material hasta el año 91, que son los acuerdos de paz, ¿no? Que se establecen en aquel año. Lo que ocurre es que luego tiene una conclusión final en el que trazo algunas notas hasta la actualidad de ahora, ¿no? Pero es un libro abierto, entiendo. Sí, es un libro abierto, por supuesto. Y yo digo ahí, tanto en la introducción como en la conclusión, que esto es un trabajo que, en cierta manera, inicia un estudio sobre este acontecimiento, pero que no lo acaba en absoluto, es el primero, ¿no? El grueso de las grandes investigaciones que se han hecho sobre el conflicto del Sáhara, lógicamente se han centrado en España, Marruecos, Argelia, pero se había escrito relativamente poco fuera de los Estados Unidos sobre el papel de los Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, por lo que entiendo, hay un archivo bastante importante en cuanto a la posición de Estados Unidos con respecto al conflicto del Sáhara. Sí, la verdad es que a los norteamericanos hay que agradecerles la política de archivos que tienen, porque ellos tiene una política de desclasificación de documentación que va escalonada, 5 años, 10, 15, 20, en función de lo que estimen, ¿no? Los gobiernos, pero en general suelen desclasificar bastante pronto y lo ponen al servicio de los investigadores norteamericanos o extranjeros, ¿no? Entonces, como te estaba contando, yo me puse en contacto con distintos archivos presidenciales. Cada presidente que ha tenido Estados Unidos tiene un archivo presidencial, el de Reagan, el de Carter, lo que sea, y ellos allí guardan toda su documentación. Y luego están los archivos de la CIA, los archivos del Departamento de Estado. Bueno, total que traté de buscar todo esto y mi sorpresa fue muy agradable, porque enseguida, muy amables, se pusieron en contacto conmigo, me mandaron materiales, me mandaron enlaces, que todo lo que quisiese estaba a mi disposición. En fin, una cosa que te facilitaba mucho hacer el trabajo, ¿no? Hay que tener en cuenta que el conflicto del Sáhara sobre todo se intensifica una vez que España abandona el territorio colonizado del Sáhara en plena Guerra Fría. Claro, Estados Unidos en aquel momento de la Guerra Fría difícilmente miraba para otro lado ante los conflictos políticos, siempre tenía presencia. Por eso llama la atención un poco de que no haya quizás mucha más literatura, por lo menos desde fuera de Estados Unidos, sobre el papel de Estados Unidos. Así que yo creo que esta obra, entiendo que aporta o cubre un vacío que existía importante, pero lo más destacado, ¿a qué conclusiones llegas, Domingo, una vez que has analizado toda esa documentación? Bueno, yo creo que la más relevante de todas, y que enseguida empecé a verla, ¿no? Más allá de la intuición que uno pudiese tener, es que el actor decisivo fundamental aquí es Estados Unidos. O sea, el conflicto se resolverá cuando los Estados Unidos
asuman su responsabilidad, dado que Marruecos siempre ha sido un aliado de ellos. Marruecos ha logrado mantener una prolongada guerra de ocupación sobre el Sáhara gracias al apoyo norteamericano a nivel de tecnología, de asesoramiento militar, también de dinero, ¿no? Aunque no solo, porque Marruecos ha recibido muchísimo dinero de Arabia Saudí, de Francia, de España, en fin, de países muy ricos, ¿no? Que desde el principio optaron por considerar que era mejor en aquel contexto, como tú dijiste, de Guerra Fría, que el Sáhara Occidental entrase a formar parte del reino de Marruecos, porque bueno, Marruecos era aliado de ellos, era una monarquía conservadora y eso era un valor muy bien considerado por parte de Estados Unidos y de las potencias occidentales. Por tanto, ha habido apoyo económico y de armas por parte de Estados Unidos a Marruecos. Sí, 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 totalmente. Ha habido dinero, mucha tecnología, sobre todo cuando se desbordó el apoyo masivo fue con la llegada de Reagan en 1981. Con la llegada de Reagan, hasta ese momento el territorio, digamos, el escenario está equilibrada las fuerzas, ¿no? El Polisario es mucho más pequeño, pero tiene capacidad de hostigar a las fuerzas marroquíes con sus guerrillas móviles. ¿Y esto cómo lo va interpretando Estados Unidos cuando ve que ese apoyo a un país mucho más potente como es Marruecos, que lo que yo creo que algunas personas siempre dicen que eran unas tribus nómadas que pasaban por el Sáhara? O sea, ¿cómo va tragando Estados Unidos con que su apoyo no está sirviendo realmente para nada? Va tragando porque en Estados Unidos en aquel entonces se mueve en la lógica que se llama de suma cero en la Guerra Fría. Quien no está conmigo es mi enemigo. Entonces, ¿qué pasa? En el norte de África estaba Argelia, sigue estando, sí, y Argelia, en esa gran, digamos, teoría bastante simple, por otra parte, de la administración de Reagan en este caso, era como entendida como un peón de la Unión Soviética. ¿Y era así? ¿Era un peón de la Unión Soviética? No era exactamente así, porque fíjate, yo creo que hay un dato que yo no había leído y en mi libro aparece, y además aparece citando documentos oficiales. Argelia tiene mejores relaciones, un nivel mayor de intercambios económicos con Estados Unidos que Marruecos. Y sin embargo Marruecos tiene un mayor nivel de intercambios económicos con la Unión Soviética. Marruecos recibe, aparte del armamento que recibe de Estados Unidos y del apoyo y todo esto, también recibe armamento soviético. O sea, Marruecos juega a dos bandas. Juega a múltiples bandas, claro. Y el apoyo ciertamente que ha tenido siempre de manera consistente el Polisario y el saharaui ha sido el apoyo argelino. Pero ¿qué ocurre? Argelia en los años 70 era uno de los países con mayor proyección internacional en lo que se denominaban los países no alineados, o el tercer mundo que se llamaba entonces, ¿no? O sea, el tercer mundo es ni Estados Unidos ni la Unión Soviética, sino los países emergentes después de las independencias. Y Argelia era un país que gozaba de un prestigio y un liderazgo, sobre todo en la época de Boumediene y esto, ¿no? Y claro, para Argelia la cuestión de la defensa del Polisario era una cuestión de principios. Era de defensa del principio del derecho de autodeterminación de unas poblaciones que querían descolonizarse del todo, no pasar de manos del colonialismo español al colonialismo marroquí, ¿no? Entonces esa fue la posición argelina, era una posición de principio. La posición norteamericana no era una posición de principio, sino una posición más de realpolitik, que se llama, ¿no? Del realismo político en el escenario internacional. Entonces para los norteamericanos no tienen nada en particular contra los saharauis, incluso les resultan simpáticos y tal, ¿no? Lo que pasa es que el aliado de ellos en el norte de África es Marruecos, entonces su apuesta es Marruecos. Claro, ellos lo ven desde la distancia, para que nos hagamos una idea. Cuando nosotros hablamos de Oriente Medio nos estamos refiriendo a un reducido número de países que están en el levante del Mediterráneo, ¿no? El Líbano, Siria, Israel, Palestina y tal. Sin embargo, para Estados Unidos, Oriente Medio va desde Pakistán hasta Marruecos. Es otra concepción completamente distinta del mapa del mundo. Claro, ellos son una potencia global, imperial. Por lo tanto, sus análisis se mueven en otras coordenadas distintas a las que pudiesen tener, por ejemplo, países como España, ¿no?
¿Y cuál es el interés? Decías que el interés de argelino en aquel momento era un interés básicamente de principios. De principios. ¿Y el de Marruecos? ¿Cuál es el interés de Marruecos real en el Sáhara? El interés de Marruecos es porque Marruecos se funda en un nacionalismo expansionista, es decir, su país nace en 1956, accede a la independencia con un proyecto del Gran Marruecos. Era un proyecto muy expansionista, ¿no? No se conformaban con que Marruecos se configurase con los territorios históricos del colonialismo, digamos, con la frontera en África, para evitar conflictos, más conflictos de los que ya habían, se dio por bueno que las fronteras coloniales eran las que habían que respetar, ¿no? Pero Marruecos no estuvo conforme con eso. Entonces, el nacionalismo marroquí, que funda el Estado moderno, con el abuelo de este rey y luego que continúa Hassan II, ¿no?, el padre de Mohamed VI, plantea que Marruecos tiene que terminar de configurarse en lo que ellos consideran sus territorios históricos. Hasta 1970 ellos no habían reconocido a Mauritania. En 1963 tienen una guerra con Argelia que se llama la Guerra de las Arenas, porque reivindican parte del desierto argelino. En realidad su reivindicación llega a Tukmbuntu, ¿no? Ellos plantean que Ceuta y Melilla deben incorporarse más tarde o más temprano al reino marroquí. ¿Y en el caso de Canarias? En el caso de Canarias, yo sé que ese run siempre ha circulado por ahí, pero yo no he encontrado ningún documento que hable sobre la cuestión canaria, más allá de un mapa que algunas veces aparece. No he visto documentación histórica que hable y tampoco creo que esté dentro de las prioridades, ¿no? Ahora, Ceuta y Melilla sí lo están claramente. Yo cito ahí un documento de los norteamericanos, no recuerdo ahora si era creo que fue una entrevista que tuvo Carter con Suárez, cuando Carter vino a Madrid a encontrarse con Adolfo Suárez, en la que en aquel entonces había una tensión muy grande por la cuestión de Ceuta y Melilla, ¿no? Y Suárez le dijo a Carter que la cuestión de Ceuta y Melilla podría ser considerado como causa de guerra contra Marruecos. Es decir, que España intervendría en una guerra contra Marruecos si Marruecos hace una marcha verde hacia Ceuta y Melilla, ¿no? En el caso de Carter parecía que aquello fue un punto de inflexión. No fue quizás la época más agresiva de Estados Unidos o de un posicionamiento más agresivo en el conflicto, pero eso en tu libro también dices que acaba cambiando, ¿no? ¿Por qué? Acaba cambiando porque, como te decía antes, el Oriente Medio, que para ellos viene desde un Oriente, digamos, relativamente lejano ya, ¿no?, hasta Marruecos, en 1979 se producen dos acontecimientos muy importantes en la que los Estados Unidos ven que se está cambiando el mapa de ese Oriente Medio. El primero es la revolución iraní, cae el Shah de Persia. El Shah de Persia es un aliado norteamericano en la zona, y ellos entienden que la caída del Shah debe hacerles reflexionar a otro de las grandes monarquías musulmanas que hay en Oriente Medio, que es Marruecos. Hay que reforzarla y no dejarla caer, porque los norteamericanos son de la opinión, bueno, y yo creo que el régimen marroquí también, que el triunfo del Polisario no solamente es el triunfo del Polisario, sino es la caída de la monarquía en Marruecos. ¿Por qué? Porque Hassan II planteó la guerra del Sáhara en un momento de debilidad interna muy grande. Había tenido dos intentos de golpe de Estado en el año 71 y 72, creo recordar, y luego él hizo allí una represión grande y todo el asunto. Y él, para, digamos, distraer el descontento de los militares, se inventó la guerra del Sáhara Occidental. Entonces, 2 o 3 años después de estos intentos de golpe es cuando se inician las reclamaciones de Marruecos sobre el Sáhara, ¿no? Y eso en aquel momento. Entiendo. Eso en aquel momento. Claro. Pero eso ya forma parte digamos, del ADN, ¿no?, de la lógica en la que se desenvuelve la monarquía marroquí. Pero ahora esa monarquía está más asentada, entiendo yo. No tiene unos pilares más fuertes. La monarquía marroquí no es un sistema democrático, en contra de lo que nos quiere hacer creer la prensa, digamos, occidental y la prensa española. Eso no es verdad. Es un sistema autoritario, dictatorial, que simula una democracia, pero ahí el que corta el bacalao es el rey, ¿no? Pero hay nivel de contestación en estos momentos a esa monarquía dictatorial. El interior de Marruecos, la verdad es que es un territorio que normalmente se ha librado de esas
ha habido históricamente grandes protestas de los sindicatos, de los trabajadores, incluso de movimientos islamistas, ¿no? Que normalmente siempre son silenciados a través de la represión, el encarcelamiento masivo y el asesinato masivo también, ¿no? Y también Marruecos ha usado como una válvula, digamos, de escape de la presión social las ondas migratorias que facilita y que empuja, ¿no? Para, digamos, destensar las contradicciones internas en el reino, ¿no? Lo cierto es que desde que el Tribunal de la Haya, incluso en 1975, dijo que no había argumentos para que Marruecos sostuviera la soberanía sobre el territorio saharaui, algo que a Marruecos pues, nunca le importó mucho, no. Pero a partir de ahí han venido hasta 60 resoluciones de la ONU que están o plantean la necesidad de que haya un referéndum para que se pueda dar vía suelta a la autodeterminación del pueblo saharaui. La pregunta, Domingo, es si Estados Unidos quisiera que se cumplieran esas resoluciones internacionales, ¿se solucionaría el conflicto del Sáhara? Sí, sin duda. Sin duda. Estados Unidos es la potencia determinante en este conflicto y en otros, ¿no? Pero en este, sin duda. ¿Por qué? Porque en Europa no tiene una voz. Pero es que todo el mundo mira hacia otro lado con esas resoluciones, en verdad. Sí, claramente. Pero fíjate que una potencia que podría jugar algún papel porque forma parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, porque es una potencia, digamos, importante en el escenario internacional, es Francia. Y Francia es completamente pro-marroquí. ¿Por qué Francia es completamente pro-marroquí, defiende las tesis marroquí? Porque, claro, Marruecos es un territorio francófono. En realidad, para Francia le viene bien que Marruecos incorpore al Sáhara, porque ya inmediatamente el Sáhara empieza a ser también un territorio francófono, ¿no? A mí esto me llama la atención, que es una de las grandes cegueras de la diplomacia española. Lo que le interesa a Francia en este caso no es lo mismo que le interesa a España. A España le interesaría un Sáhara independiente en el que se hablase español y en el que hubiese, digamos, un nivel de interrelación política, diplomática, económica con el pueblo saharaui, que incluso podría servir para apretarle las tuercas por el sur a Marruecos, ¿no? Cuando Marruecos se pone a las bravas, ¿no? Entonces, en ese escenario no hay otra potencia que no sean los Estados Unidos los que puedan decir, que no quiero decir que los Estados Unidos den un toque de pito y todo se arregle, ¿no? Porque ahí hay muchas cosas enconadas, pero que es el único país que tiene capacidad política y diplomática y militar para hacerlo, sí. Hay un momento de inflexión muy importante, ahora vamos a hablar del papel de España en todo este conflicto y de los últimos acontecimientos, pero es 2007 cuando el gobierno marroquí pues, plantea una solución para lo que ellos consideran una solución unilateral para el conflicto del Sáhara, que es esa propuesta de soberanía en la que bueno, pues se cederían unas cuestiones de soberanía al propio pueblo saharaui, pero fundamentalmente seguiría bajo el control del gobierno marroquí. Eso era 2007, en aquel momento Estados Unidos estaba en plena guerra de Irak, en un momento muy intenso. ¿Cómo reaccionó Estados Unidos? ¿Hubo reacción de Estados Unidos a esta propuesta marroquí o Estados Unidos tenía en aquel momento otras prioridades? Bueno, las propuestas norteamericanas que empezó, digamos, a plantear a principios de este siglo el enviado de la ONU, que era James Baker, que había sido miembro del gobierno norteamericano en legislaturas anteriores, ellos plantearon como primera medida la autonomía. Y los saharauis rechazaron de plano, dijeron que no, ¿no? Ese fue el plan Baker 1, digamos. Luego el plan Baker 2, lo que propuso Baker es que se plantease un periodo de transición de 5 años y que luego se convocase un referéndum de autodeterminación y lo que surgiese del resultado pues tendría que ser acatado por las partes, ¿no? Y ahí se opuso Marruecos, dijo que no, ¿no? O sea, Marruecos dio respaldo a la primera propuesta de autonomía, que yo creo que es la que recoge en el 2007, ¿no? La reformula y la vuelve a lanzar, que de todas maneras esto es una idea que viene de más atrás, viene desde la época en que se inicia el conflicto. Ya Kissinger planteaba incluso la partición del territorio, porque si te acuerdas el Sáhara fue partido hacia 2 países, el norte a Marruecos y el sur a Mauritania. Cuando Mauritania se retiró en el 79, Marruecos no se quedó en su parte que había firmado en Madrid, sino que ocupó todo el territorio, ¿no? En esa parte sur,
los norteamericanos plantearon, hablando con los argelinos, trataron de pulsar la posibilidad de que el Polisario se conformase con constituir un país en la zona sur del territorio, ¿no? Con lo cual pretendían contentar a las dos partes, ¿no? Pero bueno, el Polisario dijo que no, tampoco tuvo mucho recorrido y ya tampoco tenía posibilidad de llevarse a efecto porque Marruecos inmediatamente había ocupado el territorio hasta la frontera con Mauritania. O sea, Marruecos incumplió incluso el acuerdo tripartito de Madrid, por medio del cual solo le correspondía la parte norte del territorio del Sáhara Occidental. Obviamente España tiene mucha responsabilidad en este conflicto, era la potencia que tenía colonizada el pueblo saharaui y no hizo nada, en este caso por intentar buscar una solución alternativa a que esto pasase de ser una colonia de España a una colonia de Marruecos. Pero sí que ha habido un giro político. Es verdad que ha habido varios bandazos en cuanto a política exterior de España con respecto a Marruecos, pero ha habido un giro importante después del anuncio de esa carta de Pedro Sánchez al rey de Marruecos en la que se posiciona a favor de esa propuesta de 2007 de autonomía para el pueblo saharaui. ¿Por qué crees que ha dado este paso en este momento España? A mí la verdad es que dar una opinión tan compleja, tirándome a la piscina así, sin ver documentación y tal, me resulta un poco arriesgado. Vamos a plantearlo de otra manera, Domingo. Entonces, ¿qué puede suponer ese paso de España en este momento, en ese tablero geopolítico que también conoces? Yo creo que la pregunta también habría incluso que ampliarla al hecho de, ¿tiene algo que ver la guerra en Ucrania con esta situación? ¿Está habiendo un reordenamiento de las alianzas en el escenario internacional en la que cada uno de los polos reclama, digamos, firmeza a sus aliados? Eso es una hipótesis razonable. Es una hipótesis razonable, podría ser. Rusia, China pide unidad a los países con los que tiene un nivel, digamos, de desarrollo diplomático importante, que incluyen Argelia y otros países, la India, Pakistán, etc. Y los Estados Unidos hace lo propio con sus aliados, ¿no? Y se le dice a España, mire, hay que llegar a un acuerdo sobre esta situación lo antes posible y tal, porque aquí vamos a tener un conflicto de larguísima duración. Digamos que si pensamos que la guerra en Ucrania va a reconfigurar el orden mundial para los próximos 40 o 50 años, estamos en un escenario nuevo. No lo sabemos porque esto ya es prospectiva, ¿no? Pero bueno, no, yo no lo descartaría. La segunda cuestión, digamos, más táctica, ¿no? España tiene interés en resolver el problema migratorio con Marruecos, que es una cuestión histórica, ¿no? Y que se viene repitiendo cada tanto tiempo. También tiene, digamos, intereses de lo que se llama los intereses de seguridad, que Marruecos controle las partidas de los yihadistas, los tráficos de drogas, etcétera, y que se convierta como una especie de frontera sur, ¿no? Pues bueno, también es un escenario ahí, ¿no?, con el que España está jugando. El tema que yo planteo es que esta jugada la viene haciendo el gobierno de España desde el momento que se inició el conflicto, ¿no? Y yo creo que ya deberían de haber aprendido que Marruecos no suele cumplir las cosas que acuerda, es que ¿no? Eso es sino que se la salta. ¿Se puede fiar España de Marruecos? No, en absoluto. Fíjate que la primera jugada que hizo Mohamed VI fue publicar la carta. Porque lo lógico, entre dos grandes amigos, como dice Pedro Sánchez y el presidente Pedro Sánchez, sería una rueda de prensa conjunta en la que se anuncia este nuevo escenario y tal. No, él le da una carta a Mohamed VI y Mohamed VI la filtra o la publica, ¿no? Con lo cual pone en un aprieto a Pedro Sánchez, que había hecho esa maniobra, que me parece bastante grave, sin contar con los socios de su gobierno, ¿no? Que es una cosa que llama bastante la atención, más allá de que luego el arco parlamentario se pusiese en contra y tal, pero lo lógico es que hubiese informado a su otra parte del gobierno. Pero ¿no? de cara a la comunidad internacional, ¿puede ser decisivo el paso que dé España, en este sentido, la posición que adopte España? Yo te diría que sí y que no. Te diría que sí porque España sigue siendo la potencia administradora del territorio del Sáhara Occidental según Naciones Unidas. Es decir, España viene hace ya varias décadas negando ese hecho de que ellos son los responsables administrativos de lo que ocurre en el Sáhara Occidental. No quieren asumir ese compromiso. Pero ¿no? Lo son. Lo son.
por mandato de Naciones Unidas. Cuando España dice, no, nosotros estamos a favor de la resolución de Naciones Unidas, entonces usted es el responsable de este territorio, ¿vale? Esa es una cuestión. Por lo tanto, desde ese punto de vista, España tiene el deber político de defender, digamos, los principios de las resoluciones de Naciones Unidas. No se le está pidiendo ninguna barbaridad, sino lo que ha firmado, ¿no? Por otra parte, España no tiene potencial ni económico ni militar como para imponer una solución unilateral, que tampoco creo que nadie se la esté pidiendo, ¿no? Lo que sí tiene España es que forma parte de la OTAN, forma parte de la Unión Europea, es un país, digamos, medio, es un país desarrollado. Marruecos es un país subdesarrollado. En toda esta jugada, ¿cómo nosotros nos explicamos que siempre el país desarrollado se ponga de rodillas ante el país que es más atrasado desde el punto de vista económico, militar, etcétera, ¿no? Es un poco, llama la atención. Entonces, lo que sí, digamos aquí, lo que se echa en falta es una voluntad política, porque España muy bien podría hacer diplomacia dentro de la Unión Europea, dentro de la OTAN, incluso con la administración norteamericana, para hacerles ver que la solución razonable a este conflicto es implementar los acuerdos de Naciones Unidas, que no es otra cosa que el referéndum en los términos en los que se establezcan, etcétera. Pero se está yendo por otra vía, que en este caso estar más posicionados a favor de la propuesta unilateral, insisto, de Marruecos, cuando aquí se habla de que la propuesta tiene que agradar, digamos, a las dos partes, las resoluciones internacionales. Y a día de hoy, ¿cuál es el papel de Estados Unidos? Es verdad que Donald Trump en su salida prácticamente pues mostró públicamente su apoyo al gobierno marroquí, en este caso al Reino de Marruecos y su soberanía sobre el Sáhara. ¿Qué dice Biden? Claro, Mar, fíjate que la jugada de Trump fue una jugada que la hizo su yerno, Yarnes, no recuerdo el nombre de él, que era el que llevaba toda la relación exterior con Israel, ¿no? Es decir, la vinculación de la posición norteamericana de Trump está muy condicionada porque logran que Marruecos reconozca a Israel. Creo que es el segundo país árabe o así que hace un reconocimiento del Estado de Israel, ¿no? Porque esto es una cuestión que igual no tenemos tiempo de entrar a debatirla, pero hay mucha semejanza entre el conflicto israelo-palestino y el marroquí-saharaui, ¿no? Hay otras muchas diferencias, pero hay elementos bastante similares, ¿no? ¿Cuál es la posición norteamericana actual? Bueno, Trump hace el reconocimiento y cuando llega Biden frena la maniobra. Se suponía que el segundo paso del reconocimiento era la apertura de un consulado en una ciudad, no sé si era en Dakhla o en el Aaiún, un consulado norteamericano, y eso no ha tenido lugar, ¿no? Con lo cual podríamos decir que los norteamericanos han echado un poco el freno a mano a la última decisión intempestiva que tomó Donald Trump, ¿no? Pero también es cierto que habían unas maniobras militares planificadas para el año 2000 o para el año 20 o 21, no recuerdo exactamente bien, que se llaman el African Lion, que eran unas maniobras militares norteamericanas y marroquíes, y se llevaron a efecto. No con la amplitud que pretendía Trump, pero Biden las llevó a efecto, ¿no? Y una tercera cuestión es que el Congreso norteamericano, la misma semana que Pedro Sánchez plantea este giro copernicano a la situación, el Congreso norteamericano emite una información que sale en prensa en la que dice que Estados Unidos y que el Congreso norteamericano se mantiene firme en que debe de haber implementarse los acuerdos de Naciones Unidas, ¿no? Con lo cual puede ser que se dé una posición de la presidencia norteamericana a lo mejor que sea continuista de la de Trump. De momento esto no ha sucedido, ¿no? La situación está parada, pero lo que sí es cierto es que las cámaras de representantes norteamericanas han han subrayado el hecho de que Estados Unidos hasta el día de hoy es defensor de que se reconozca el acuerdo en Naciones Unidas, de los cuales ellos son valedores también. La verdad es que nos faltaría mucho tiempo para poder seguir profundizando en todo este trabajo, pero también tampoco sería justo, porque lo importante es que la gente se acerque a este libro, se acerque a esta obra. Y este jueves hay una buena oportunidad porque me comentabas que presentas también públicamente. ¿Dónde? Sí, presentamos el libro en el Museo de Historia y Antropología, en la Casa Lercaro, que está en la calle San Agustín, en La Laguna.
y me va a acompañar en la presentación el profesor de Relaciones Relaciones Internacionales, José Abutarbus, que además es un especialista en la cuestión palestina precisamente, ¿no? Y bueno, vamos a tener una conversación un poco entre nosotros y luego pues seguramente con el público, y allí se podrá adquirir también el libro, ¿no? Y bueno, en fin, tener un intercambio de pareceres sobre este asunto. Yo me imagino que irá gente del pueblo saharaui, los amigos del Sáhara que hay aquí en la isla, etcétera. Y vamos, invito a la gente a que vaya, ¿no? Anticipo que la presentación se hizo ya en Gran Canaria y en Fuerteventura y fue bastante exitosa, ¿no? Son islas que tienen una vinculación, una sensibilidad mayor, ¿no? Mayor. Sí, de hecho el libro que me lo edita una editorial madrileña que se llama La Catarata y por lo tanto tiene distribución a nivel de todo el estado, fue cofinanciado por el Cabildo de Gran Canaria, ¿no? O sea, que me echaron una mano, yo me puse en contacto con ellos y les dije, mira, hay posibilidades porque me gustaría que el libro trascendiese un poco la frontera de las islas, ¿no? Y tuviese un... La verdad es que en estos días, y nos tenemos que ir ya domingo, pero invitamos a nuestros espectadores a que el jueves se pasen por la Casa Lercaro para poder seguir profundizando en lo que es el conflicto saharaui, pero sí que ha llamado la atención cómo el conflicto saharaui, que en Canarias, insisto, por nuestra vinculación y cercanía, pues se nota mucho más. A mí me ha llamado la atención que ha habido una reacción importante a nivel nacional, o sea, sí, hay una sensibilidad con el Sáhara, evidentemente, sí, que supongo está ligada porque nos sentimos responsables, o España se siente responsable por lo que ocurrió, ¿no? en el pueblo saharaui. Sí, la sociedad civil en el conjunto del Estado siempre ha sido solidaria, ¿no? Los veranos en los que se acogen los niños, la cantidad de ayuda material que siempre se ha mandado a los campamentos, los viajes de ida y de vuelta para denunciar las torturas, asesinatos y encarcelamientos injustos que se producen en los territorios ocupados, y ahí siempre hay periodistas españoles, sí, políticos españoles, etc. Seguiremos nosotros también muy pendientes de cómo evoluciona. Mucha suerte con la distribución también de esta obra y estaremos pendientes también de esas nuevas investigaciones que se vayan abriendo a raíz de este trabajo. Domingo Garí, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a ti, David. Hoy hemos hablado con Domingo Garí, historiador, profesor de la Universidad de La Laguna, del conflicto del Sáhara, desde esa óptica, desde esa investigación que ha realizado en torno al papel de Estados Unidos en este conflicto que sigue enquistado en el Sáhara Occidental. Nosotros seguiremos también muy pendientes, lógicamente, de la actualidad. Nos despedimos, les recordamos que mañana volvemos con más información a partir de las 9 de la noche y además con algunas noticias en primicia que vamos a adelantar aquí en un trabajo de investigación que llevamos tiempo realizando y que yo creo que les va a interesar. Así que no se lo pierdan. Mañana estén con todos nosotros a partir de las 9 aquí también en Canarias al Día.